Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Maravé, soy asesor fiscal, laboral y contable y como habrás visto en el título del vídeo y habrás estado buscando, hoy vengo a hablarte de cómo puedes deducirte todos los gastos de tu actividad como autónomo. Y no solo eso, también te voy a explicar qué gastos son deducibles y cuáles están más perseguidos por la agencia tributaria, cuáles te aconsejo que no te deduzcas porque te van a generar problemas. Así que ya sabes, quédate en el vídeo y vamos a por ello. Lo primero de todo, si quieres deducirte todos los gastos, hey, suscríbete al canal. Empecemos por el principio. ¿Cuáles son los gastos deducibles? ¿Qué es lo que tú te puedes deducir como autónomo? A ver, pongamos lógica al asunto. ¿Qué te puedes deducir? Pues según Hacienda te vas a poder deducir todos aquellos gastos que tengan que ver con tu actividad. Te repito, todos aquellos gastos que tengan que ver con tu actividad. Sí que es verdad que hay varias excepciones que ahora te contaré, que todo el mundo intenta deducirse y luego la agencia tributaria te hace requerimientos y te los van a quitar, te van a quitar esos gastos, es decir, les vas a tener que devolver dinero. Con eso no te la juegues y te voy a decir exactamente cuáles son. Pero principalmente tienes que tener en cuenta que te vas a poder deducir todos los gastos que tengan que ver con tu trabajo. Es decir, si tú eres, por ejemplo, fontanero, electricista, más o menos, para que te hagas una idea, tú te vas a poder deducir todos los materiales que vayas a comprar para esas obras que vas a realizar. Si eres un pintor, te vas a poder deducir la pintura, las brochas, la ropa del mono de trabajo, te vas a poder deducir todo eso, ¿vale? Eso no hay ninguna duda. Después, otros gastos deducibles, te doy algunas ideas. Pues, por ejemplo, si te compras un teléfono, si te compras un ordenador, una tablet, porque todo eso lo puedes utilizar para facturar, es algo que tú puedes necesitar. Además de todo eso, pues mira, si tienes internet, tienes que pagar una factura de teléfono, esa factura de teléfono también es deducible. A partir de ahí, todos los gastos que tengan que ver, si tienes prevención de riesgos, protección de datos, los seguros de responsabilidad civil, por supuesto, si cuentas con una asesoría como la nuestra, yo te voy a emitir una factura y esa factura es deducible porque tú estás utilizando mis servicios para poder llevar bien toda tu actividad como autónomo. Por lo tanto, todo eso va a ser deducible, ¿vale? Ya estás viendo que todos esos gastos son deducibles porque es que ahí no hay tu tía, ahí eso va para adentro y ya está, ahí no te van a poner problemas. ¿En qué momentos Hacienda te puede poner problemas? Bien, si tú eres un trabajador de un oficio, como te decía, ya seas pintor, electricista, fontanero, lo que sea, si tú tienes un vehículo para desplazarte, porque vas a tener que ir de un lado a otro, no vas a ir andando con las herramientas a cuestas, ¿no? Entiendo yo. Entonces, tú vas a tener un vehículo. Ahí lo que tienes que tener en cuenta es, en cuanto a los vehículos, tienes que saber que están súper perseguidos por Hacienda. Los vehículos están perseguidos a tope. Entonces, no te la juegues con los vehículos. Si tú eres un oficio, ahí sí que te vas a poder deducir un vehículo que tenga la característica de ser considerado como industrial. Es decir, me compro un camioncillo, me compro una furgoneta industrial, pero si es una furgoneta mixta, ya no te vale. Si es una furgoneta industrial, tú te vas a poder deducir esa furgoneta, la compra de la furgoneta, te vas a poder deducir todo su mantenimiento, la gasolina, todo eso te lo vas a poder deducir al 100%, porque es un vehículo industrial y Hacienda entiende que es 100% para tu empresa, para tu actividad. Por lo tanto, esos vehículos van a ser deducibles al 100%. Ahora bien, si te compras una furgoneta mixta, de uso mixto, entonces ya no es deducible al 100%. Entonces, en cuanto a IVA, sería deducible al 50% y en cuanto a IRPF, incluso podría no ser deducible. Por eso, si tienes un oficio, si vas a hacer cualquier oficio o si tienes una tienda o alguna cosa así que puedas justificar la compra de una furgoneta industrial, compra la furgoneta industrial porque te vas a poder deducir el 100%, no como otro vehículo. Y si ya, por ejemplo, hablamos de un turismo, te puedo decir un caso muy claro. Aquí en la provincia de Castellón tenemos mucha industria cerámica, por ejemplo. Entonces, hubo un gerente de fábrica, que eso sí que tengo conocimiento porque lo viví. Teníamos un gerente de fábrica que tenía, te pongo un ejemplo muy claro, un Porsche Cayenne. Un Porsche Cayenne, un coche de alta gama, y bueno, Hacienda hizo un requerimiento y le dijo al dueño de la fábrica que ese coche que se estaba deduciendo no era deducible. Pero no era deducible cero, o sea, no te podías deducir nada de ese coche. Total, nosotros pudimos alegar que ese coche solo se utilizaba para la actividad y que era deducible al 100% como estábamos haciendo. ¿Por qué? Pues porque ese coche de alta gama tenía un GPS instalado y pudimos demostrar con todos los trayectos de ese GPS que ese coche amanecía en la fábrica, hacía las visitas a todos los clientes y luego ese coche dormía en fábrica. Es decir, que solo se utilizaba para eso. Y gracias a ese GPS
pudimos demostrar que era deducible 100%. Pero ya te digo, los vehículos no te la juegues, porque van a ir a por ellos a muerte. O sea, si tienes un requerimiento de renta o de IVA, van a ir a por los vehículos, pero vamos, sin ninguna duda. O sea, ya te digo que es lo primero que van a mirar. Otro tema controvertido en cuanto a los gastos deducibles son las dietas. Las dietas, o sea, es decir, yo voy a ver a un cliente, no lo sé, a otro pueblo, a otra ciudad, y yo tengo que comer por el camino. ¿Esa dieta es deducible o no es deducible? Pues bien, te explico. En IVA no sería deducible ese IVA de la dieta, pero en renta sí que es deducible. Hubo jurisprudencia hace poco, hace cuestión de un año más o menos, en la cual un tribunal le dio la razón a esa persona y se dictó jurisprudencia y desde ese momento las dietas sí que se pueden deducir. También te digo que Hacienda va a ir a por ellas. O sea, ya te lo digo yo, aunque todo esto haya sido no sé cómo decirte, peleado y demás, y hayan salido todas las noticias de que son deducibles y todo esto, te puedo decir que en una revisión Hacienda va a ir a por esas dietas. Si tienes que comer fuera, pues bueno, te las puedes deducir, pero ten en cuenta que estás corriendo ahí un pequeño riesgo de que eso te lo revisen. Y otros gastos que también son controvertidos y que me parece un poco demencial por parte de Hacienda, pero te puedo decir que ya he vivido 2 inspecciones referentes a esto. En cuanto a IVA, te puedo decir. En cuanto al gasto, de momento no nos han dicho nada, pero en cuanto a IVA, me parece de pena que la agencia tributaria esté persiguiendo a la gente que se compra un iPhone, un Mac o un iPad. Ya he tenido 2 requerimientos diferentes de personas totalmente diferentes que no tienen nada que ver en cuanto a productos de Apple. No sé por qué, la verdad, o sea, no sé si es que lo consideran bien de lujo, pero bueno, es que en el Congreso de los Diputados todos tienen un iPhone porque lo marca la normativa. Entonces me parece un poco triste que Hacienda esté persiguiendo este tipo de dispositivos. Ya te digo, o sea, no tengo nada ni en contra ni a favor, pero creo que hay muchos teléfonos Android, por ejemplo, o ordenadores que valen lo mismo que un dispositivo de Apple y que no están perseguidos. Eso te lo digo de primera mano. Si tienes que comprarte un teléfono de alta gama y te quieres comprar un iPhone, pues ten en cuenta que también puedes correr este riesgo. En nuestro caso lo peleamos y todavía no hemos recibido contestación por parte de la agencia tributaria, pero que haya un requerimiento de IVA específico para una persona por haber comprado un iPhone y un iPad que los utiliza para su trabajo, me parece un poco de pena. Y de hecho, lo que nos hicieron hacer es demostrar que ese teléfono y ese iPad no tenían instaladas ninguna aplicación de uso particular. Que ya me dirás tú, que las cojo, las desinstalo y las vuelvo a instalar. O sea, es que no tiene sentido ninguno. Pero bueno, simplemente que lo sepas. Ese es un consejo que te puedo dar porque lo he vivido de primera mano. Y por último, darte un consejo que siempre doy a todo el mundo, para que te hagas una idea. O sea, nosotros llevamos un montón de autónomos. Yo, personalmente, llevo un montón de autónomos. Y el consejo que siempre doy es, mira, tú te vas a comprar ciertas cosas que van a ser deducibles o no van a ser deducibles o van a poder argumentarse o no. Yo mi consejo, el que te doy, es, si estás contando con un asesor, pide las facturas de todo. De todo. Tú pide las facturas, que no pasa nada. O sea, tú vas a comprar esta mesa, pide la factura, no pasa nada. Y yo, como asesor, consideraré si esa mesa es deducible o no, si podemos hacer alguna argumentación o no. Te pongo un ejemplo muy claro. Tuvimos una clienta que se compró un Roomba, ¿vale? Un robot de estos que aspiran y todo esto. Claro, yo hablé con esa clienta y le pregunté, digo, oye, ¿qué vas a hacer con el Roomba? Digo, porque yo sé que tú trabajas en un despacho. Pero claro, deducirte un Roomba, pues ¿qué quieres que te digan? No sé si te van a poder poner problemas. Me dijo, no, yo ese Roomba lo tengo en el despacho porque lo enchufo, limpia el despacho y así no pago a nadie que venga a limpiar. ¿Vale? Tenemos una argumentación, pues oye, yo te deduzco el Roomba, te deduzco tanto el gasto como el IVA. Porque realmente, pues bueno, podemos argumentar, ¿no? Que ese Roomba, pues lo utilizas para el mantenimiento de tu oficina. En este caso, ya te digo, no hubo ningún problema, ese Roomba se dedujo y no pasa nada. Es simplemente para que veas un claro ejemplo. Lo que sí que tienes que tener en cuenta es que siempre que tengas una argumentación, el gasto puede ser deducible. Otra cosa es que te pidan explicaciones y Hacienda considere que no. Bueno, ya se peleará en ese momento, ¿no? Pero si tú tienes convicción de que es deducible, oye, adelante, porque si lo puedes argumentar, pues no hay ningún problema. Entonces ya ves, tener claros cuáles son los gastos deducibles y cuáles no en tu negocio es muy importante para poder ahorrar en impuestos. Porque sí, o sea, que tú te puedas deducir una factura o no, te va a hacer que ahorres en impuestos o no. Y ya no solo eso, ten en cuenta una cosa muy importante.
Lo que puedes hacer para ahorrar impuestos, ya te digo, no existen trucos, no existen magia, no hay magia para ahorrar en impuestos. Pero lo que sí que tienes que hacer, y que veo que es un fallo muy común en todos los autónomos, pero ya digo, en todos, sin excepción, es que se pierden las facturas, que no te vendan que hay magia, elusión fiscal y demás. Lo que tienes que hacer es las cosas bien. Si haces las cosas bien, podrás reducir esos impuestos drásticamente, ya te lo digo, porque es que me he encontrado gente que incluso ha perdido facturas de, pues no te sé decir, pero de cientos de euros, de miles de euros, y no se los pueden deducir porque no tengo la factura. Entonces, muy importante, no pierdas nada, es el mejor consejo que te puedo dar, junto con que pidas factura de todos tus gastos. Pide factura de todo y no pierdas ni una, no pierdas ni una. Y de esa manera te aseguro que ahorrarás en impuestos. Espero haberte ayudado con todos estos ejemplos, con todos estos consejos, porque la verdad es que el tema de los gastos deducibles es bastante complejo, porque ya ves, o sea, hay algunos que puedes argumentar, otros que no, entonces se va complicando la cosa. Y ya sabes, si tienes alguna duda, déjame un comentario, te contestaré lo antes posible, porque intento contestar a todo el mundo, y ya sabes, por favor, suscríbete al canal, dale un fuerte like al vídeo que me anima mucho y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!